7:36 y está con nosotros el doctor Juan Pazimiño. Como siempre, un placer saludarle, doctor, y conversar con usted. ¿Cómo va a ser recordado Lenín Moreno y cuál es el legado que deja este periodo de 4 años? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Un saludo a la Radio Pichincha, a tu programa, y un saludo a todos los ecuatorianas que nos están escuchando. Hay que evaluar el periodo presidencial de Lenín Moreno desde distintos ángulos. No hay solo una herencia, sino varias herencias. La primera, la fundamental, es que vivimos 4 años de una dictadura económica. Digo esto, que no se continuó con el modelo económico de la Constitución del 2008, que es el que rige el país y debió mantenerse. La Constitución del año 2008, que da continuidad a las constituciones de 1979, a la de 1945 y a la de 1929, todas esas constituciones tienen un marco conceptual, un marco pro trabajadores, un marco pro fortalecimiento de capacidades estatales, un marco que hace énfasis en la institucionalidad nacional en la conducción de la economía. Pues eso se ha roto de tal manera que lo que primero hay que destacar es que se ha vivido esta dictadura económica porque se ha dejado atrás el modelo del buen vivir, de la economía social solidaria, de la economía planificada, de la economía conducida por el Estado, el fortalecimiento de sus instituciones, que es el que se dejó de lado para dar paso a un modelo absolutamente neoliberal que da continuidad a las políticas económicas que a su tiempo inauguraron el gobierno de León Febres Cordero, luego el gobierno de Sixto Durán Ballén y desde 1996 todos los gobiernos que se han sucedido en el Ecuador durante estos 41 años de vida democrática y constitucional. En el presente, en América Latina y en el Ecuador, sin duda alguna, se confrontan precisamente estos dos modelos. El modelo de economía social, que ha sido fruto de los gobiernos progresistas de América Latina, y el gobierno de economía empresarial neoliberal, que se forjó en toda América Latina en los años 80, 90 e inicios del 2000, y que fue cortado por los gobernantes del ciclo progresista. Lenín Moreno lo que hizo es retornar al modelo neoliberal en contra de lo que dice la Constitución. Y de otro lado, al haber volcado la construcción de la economía neoliberal, evidentemente, como ya tenemos experiencia histórica suficiente en América Latina, evidentemente se desinstitucionalizó el Estado, se agravaron las condiciones de vida y de trabajo de la población, se convirtió el Estado en un instrumento subordinado a los intereses de los grandes grupos económicos, 270 grupos económicos, a los intereses de las cámaras de la producción y del alto empresariado, y por tanto las consecuencias para la vida general de la población no han sido las óptimas, ya que incluso lo logrado en los 10 años anteriores han caído, y en medio de la pandemia incluso se ha podido entender mejor que al haberse destruido capacidades estatales no se pudo atender la pandemia del coronavirus con la eficiencia que se había podido hacer si es que se mantenían capacidades del Estado. Y al mismo tiempo se ha visto cómo bajo ese modelo se reforzaron los casos de corrupción desde el Estado bajo impunidad absoluta y sobre un criterio de gobernabilidad basado en el acuerdo con otros partidos o sectores que garanticen el giro que se había dado en la economía y el giro que se había dado en la institucionalidad nacional. Este es el marco general que se puede decir sobre estos 4 años de gobierno y, como dije al iniciar mi intervención, incluso hay otros elementos, ¿no? Hay algunos factores de carácter histórico, que obviamente es la especialidad de nuestro invitado, que nos ponen en contexto cuál fue, digamos, la ruptura que hemos vivido durante estos 4 años y la traición de Moreno, cómo dejó de lado un proyecto político que también tenía tintes ideológicos económicos, ¿no? Pero hay algo que está sucediendo, y no solo en nuestro país, doctor Pazimiño, sino en la región, que es el desconocimiento de la realidad
y es digamos, a través de los relatos de la prensa, de los reportajes, de las publicaciones, de las declaraciones de los que se consideran analistas y demás, la construcción de una narrativa que es totalmente distinta a la realidad que vivimos. Y le voy a plantear una a partir de un artículo que lo ha publicado, me parece que en Diario Expreso, el doctor Roberto Pazleig, que fue quien estaba al frente de la Universidad Estatal de Guayaquil hasta hace algunos meses, funcionario también de este gobierno, y él titula su artículo como Defensa de la democracia a partir del foro que se organizó la semana pasada. Y hay un párrafo que quiero atarlo a lo que usted nos decía hace un momento, ¿no? Que dice, todos coincidieron de una u otra forma, todos me imagino que se refiere a Osvaldo Hurtado, a Carlos Alberto Montaner, a Blenny Moreno, a Almagro y todos los que participaron ahí, ¿no? Todos coincidieron de una u otra forma en que la democracia de la región a fines del siglo XX y los primeros años del XXI se encontraba floreciente. Se habían desterrado las dictaduras militares. El proceso democrático que vivíamos en Ecuador a finales del siglo pasado, donde cayó Bucaram, donde cayó Magua, donde cayó Gutiérrez, a inicios del nuevo siglo, ¿era un proceso democrático floreciente o de qué tipo de democracia es que nos habla este articulista? Tenemos que hablar siempre de dos tipos de democracia, de dos tipos de libertades, porque así es el lenguaje que ahora aparece en los medios de comunicación, en el ambiente cultural, en los medios en los cuales intervienen economistas, politólogos o sociólogos de distintas tendencias, pero sobre todo aquellos economistas afines al neoliberalismo. Entonces resulta que para ellos es democracia un sistema económico que garantiza el crecimiento del mercado libre, de la empresa privada absoluta, bajo una institucionalidad que recubre como una especie de piscina de agua en la que todos se bañan, recubre todo lo que se ha hecho en cuanto a la liberalización de ese mercado y la liberalización de esas fuerzas productivas que están representadas por la empresa privada. Entonces, para ellos, la democracia es esta, cuando existe este tipo de sistema en el cual la empresa privada, el mercado libre, rigen y la institucionalidad del Estado garantiza ese sistema, es democracia. No piensan para nada en la democracia que implica poder del pueblo, bloque que controle el Estado para beneficio nacional, democracia sobre la base de elecciones limpias, transparentes, que impliquen la toma del poder para defender derechos humanos, derechos individuales y derechos sociales. Igual es con el caso de la libertad. Para ellos libertad es libertad de competir. En el caso de la visión distinta y alternativa que se juega en América Latina, la libertad es libertad social, liberarse de las ataduras de la explotación humana, liberarse de las ataduras de los intereses privados, liberarse de la flexibilización laboral, abonar porque el Estado represente los intereses colectivos y por tanto garantice las libertades y derechos colectivos, sin duda los individuales también, pero los derechos más amplios de la población. Entonces no me admira que existe esta polarización de conceptos y que este grupo de ciudadanos que estuvo presente en un foro internacional sobre la democracia, que por cierto representan a personalidades de la ultraderecha latinoamericana, entonces no me admira que ellos manejen el criterio de democracia y de libertad al saber y entender de que con ello están dando voz a minorías sociales representadas en el Estado y con el poder suficiente para imponerse al conjunto de la sociedad. Pero examinemos rápidamente también desde la perspectiva económica. Nosotros iniciamos la era democrática en 1979 con una constitución muy progresista, la de 1979, aprobada por referéndum, que fortalecía las capacidades del Estado, que creó un sistema reformista, una economía social, y que fue inaugurada por el gobierno de Jaime Roldós. A su muerte continuó Osvaldo Hurtado y los 2 primeros años se rigió todavía bajo los principios de esa constitución. Los 2 últimos años, con la sucretización en marcha en primer lugar y otras medidas que se tomaron, se aflojó ese sistema. Pero quien inaugura el neoliberalismo en el Ecuador es el gobierno de León Febres Cordero. Y si vamos viendo en acumulación histórica, durante los primeros 17 años tenemos 5 gobiernos. Y durante los últimos 10 años, hasta el año 2007, es decir, entre 1996 y 2006, tenemos 7 gobernantes, una efímera dictadura y 3 gobernantes electos al mismo tiempo derrocados.
¿De qué gobernabilidad están hablando? ¿De qué democracia están hablando? Si la historia mismo les comprueba y les restrega los ojos, creo yo, para decirles lo que ustedes han construido atenta a la institucionalidad, la democracia, la gobernabilidad, atenta a la vida de los ciudadanos, atenta al fortalecimiento del trabajo, atenta al bienestar. Ahí están los datos estadísticos y los estudios que, entre otras instituciones, tiene la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Bueno, uno puede acudir a esos datos, todos sus informes anuales, y ver cómo se ha caracterizado la economía de América Latina y del Ecuador en los años 80, 90, inicios del 2000. Y se puede contrastar esos mismos datos con los propios informes de la CEPAL. A veces también oigo que la CEPAL está inclinada. Bueno, vamos a los informes del Fondo Monetario Internacional, que creo que no se dudará con ello. En abril del año 2017, el Fondo Monetario Internacional publica un reporte sobre el Ecuador, en que prácticamente dice la mesa está servida. E incluso yo escribí a la época un artículo haciendo alusión a esta posición que había asumido el Fondo Monetario Internacional, que reconocía que en los 10 años del correísmo se había aliviado la distancia entre ricos y pobres, se había consolidado la atención de servicios públicos, se había ampliado la esfera de mejoramiento de la calidad de vida y del trabajo de la población, y que el Estado ecuatoriano se había institucionalizado fuertemente, e incluso que la deuda externa no había superado el 40% límite que establecía la Constitución. Lo que ahora sí, ¿no? Que está por encima del 60%, y lo mencionaba yo también, y lo mencionaba también en mi comentario, que el propio Fondo Monetario Internacional en 2017 daba cuenta de una economía que crecía al 3%, entonces no hay la tal emboscada de la cual habla Lenín Moreno, pues, doctor. Pese al estancamiento que sí reconoce el Fondo Monetario Internacional, hubo, incluso en el mejoramiento social, a partir del 2014, cuando efectivamente caen los precios del petróleo y se debilitan los ingresos para el Estado. Pero nunca se descuidó el ámbito de que el Estado sirve a los intereses nacionales, públicos de las mayorías, no a intereses de minorías. Entonces, el gran cambio entre una economía de tipo social que estaba en proceso de construcción, se ha interrumpido estos 4 años, y la economía de tipo neoliberal y empresarial es evidente por donde se lo mire. Tomen ustedes cualquier estudio de las universidades ecuatorianas serias, como la Católica, como la Universidad Central, y los informes del propio Banco Central, los informes del INE. Entonces uno puede reconstruir un cuadro de cuán perniciosa ha sido la construcción de una economía de tipo neoliberal y empresarial. Incluso en materia laboral, por ejemplo, lo que se ha hecho en el Ecuador durante los últimos 4 años supera a todas las flexibilidades que se hicieron desde la época de Febres Cordero. Hay 4 tipos de contratos, por ejemplo, que se acordaron por el Ministerio del Trabajo en contra de lo que dice el propio código y que introducen la posibilidad de romper la jornada diaria de 8 horas y aumentarla a 12 sin pago de horas extras, porque supuestamente se puede cumplir las 40 horas en menos días. Se han violado los 2 derechos, porque una cosa es la jornada máxima de 8 horas diarias y otra, la jornada de, como ordena el código, de lunes a viernes de 40 horas. Y pretender, ponerles, ¿no? y pretender ponerles al mismo nivel al empleador y al empleado, ¿no? A discutir y a negociar sobre la forma en la que ajuste, cuando sabemos que ahí no existe, digamos, un equilibrio en la relación de poder. Pues, pero eso es una cosa básica de lo que todo estudiante, por ejemplo, de jurisprudencia, sabe muy bien. ¿Qué es el derecho social? En América Latina el derecho social lo inaugura la Constitución de México del año 1917, que establece el principio pro-operario, es decir, a favor de los trabajadores, y los principales derechos de los trabajadores: jornada máxima, salario mínimo, contrato colectivo, sindicalización, derecho de huelga, que dan el marco de protección para los trabajadores ante lo que siempre se sabía, el poder que tienen los capitalistas, los dueños de los medios de producción, los empresarios, frente a este sector tan débil en cuanto a posibilidades de defensa, de allí la necesidad de defensa del Estado a los trabajadores. Entonces los neoliberales no tienen suficientemente clara, al menos para no ser muy grosero, no tienen suficientemente clara la conciencia de lo que es el derecho social. Ellos piensan que
dejando libre el mercado, aboliendo los derechos laborales. Entonces conquistan el paraíso de las grandes rentabilidades, del bienestar de la empresa y de su crecimiento. Pues el derecho social tiene que imponerse al derecho empresarial, porque el derecho social garantiza a los trabajadores su calidad de vida y garantiza a la sociedad en general un mínimo de condiciones que afectan sin duda alguna a aquel tipo de empresariado que trata simplemente de acumular a costa de, por ejemplo, flexibilizar el trabajo. Entonces, al no conocer lo que es el derecho social, se desprecian las instituciones históricamente conquistadas, como este ejemplo que puse, ¿no? Se viola la jornada de 8 horas que se conquista en el Ecuador en el año 1916 y se la inaplica, y hay que hacer una gran revuelta en Guayaquil, 15 de noviembre de 1922, con semejante mortandad de trabajadores en esa época, para que se aplique esa jornada. Y pensemos en otras dos cosas más muy rápidamente. El sistema de impuestos. Todos los estudios, acaba de salir un estudio de la CEPAL que se llama Panorama Fiscal de América Latina, se demuestra que todos los impuestos, incluso en la época de la pandemia, en diferentes países con gobiernos conservadores, es el caso del Ecuador, disminuyeron estos países los impuestos directos, los impuestos en general, a las capas más altas para poder posibilitar una redistribución de la riqueza. Y lo que está viviendo Colombia, en parte se explica por allí, ¿no? Disminuyen a las capas ricas. Claro. Y cuando hay que poner impuestos, se pone a la capa media y a los trabajadores. Claro. Entonces el neoliberalismo genera una conflictividad social que solamente se puede controlar con los disparos. Finalmente solamente va a ocurrir eso. Cuando los mismos estadounidenses, a través de Joe Biden, han dicho que es el momento de que los que más tienen que poner para asumir el costo de toda esta crisis. Doctor, yo ahí quiero plantearle una discusión a partir de el tema que nosotros escogimos el día de hoy para centrar el análisis al inicio del noticiero, porque me parece que lo que están haciendo los medios, lo que han hecho los medios estos 4 años y lo que siguen haciendo y lo que van a seguir haciendo todavía, porque vemos lo que está pasando en Colombia y es una locura, ¿no? El rol que juegan los medios es un rol eminentemente político y vemos todavía el nivel de influencia que tienen también en la sociedad, pero uno de los periodistas de mayor, digamos, tiempo al aire aquí en Quito, radiodifusor, el señor Oquendo, en una entrevista en televisión abierta, en uno de los canales incautados, ha dicho que Moreno será recordado por su talante democrático. Y yo ahí le pregunto a usted, y digamos, con los ejemplos que tiene la historia de nuestro país, ¿puede considerarse un demócrata una persona que, como usted señalaba al inicio de la conversación, traicionó al modelo político, traicionó al plan de gobierno, traicionó a sus propios electores, para no hablar de Correa, de que traicionó a Correa, hablemos en macro de lo que traicionó Moreno, que llevó adelante un plan de persecución perverso, un plan de persecución que ha destruido familias, que ha dañado la honra de cientos de ciudadanos, que muchos de ellos son sin duda trabajadores y servidores públicos, en su momento funcionarios honestos. ¿Es demócrata Moreno después de todo lo que ha hecho en estos 4 años? ¿Y cómo va a ser recordado a propósito de episodios como el de Leonidas Plaza, por ejemplo? Bueno, estamos hablando desde perspectivas históricas y había dicho que una de las cuestiones que sin duda quedarán para la historia es esto de la dictadura económica que se implanta, rompiendo los principios de la Constitución del año 2008, porque suplantan un modelo de reforzamiento de capacidades estatales, de conducción de intereses sociales, de ampliación de los sectores estratégicos, etcétera, por una economía neoliberal. Y este cambio, claro, es evidentemente una ruptura frente a la institucionalidad que se había creado con la Constitución del 2008. En cuanto a la libertad de prensa y todo eso, bueno, los periodistas son los que mejor conocen cómo es que se afectaron a prensa, a medios de comunicación alternativos, saben perfectamente lo que ocurría con radios como Radio Pichincha mismo, afectada por políticas directas de cuestionamiento a su labor, y la ciudadanía también puede advertir muy bien, y en esto también hay informes y hay estudios como los de la Claxo y hasta de la Flaxo, en cuanto a tesis, por ejemplo, hay varias, de cómo se articuló en cuanto a información un poder de medios hegemónicos privados
que a su vez sirven de garantía ideológica al poder del capital reforzado con el modelo neoliberal. Y entonces esos medios callan la realidad, como tú decías al comienzo de la intervención, ideologizan la realidad, la esconden a la realidad, y entonces presentan como avance democrático, avance institucional, aquello que ha sido simplemente de beneficio para una élite. Y en esto creo que puede servir este término que tiene la CEPAL de la cultura del privilegio. Entonces construyen una cultura del privilegio a través de la cual, a través de esos lentes, de la coloración de esos lentes, ven al país y entonces lo juzgan. Hemos hecho la democracia, hemos garantizado las libertades, hemos hecho una nueva institucionalidad, ahora sí el país está en marcha. Cuando uno ve los índices, y esto es importante porque a veces no se cae en cuenta del asunto, los datos empíricos son datos muy poderosos. Entonces, cuando uno acude a los datos empíricos en todas las áreas, información, fuentes de esa misma información, los datos económicos, lo que se piensa internamente del mismo presidente Moreno, con apenas del 4 o 5% de credibilidad en el país. Bueno, todos esos datos dan un conjunto para entender y preguntarse, ¿de qué democracia están hablando? ¿Qué construyeron? ¿De qué construyeron? Bueno, eso no lo sienten el 95% de los ecuatorianos. Y es más, si apuntalamos otras cosas, a mí me parece incluso que hemos llegado a una situación de fortalecimiento de antivalores. ¿Cómo es esto que el Estado se convierte en una especie de institutor de la mentira como fundamento de diálogo, de promotor de noticias como falsas, fuente para la salud, por ejemplo, en materia de salud, el engaño como fuente de información y de discusión, el privilegio y la superioridad de unos frente a otros como mérito de arrogancia. Bueno, hemos construido una serie de antivalores. ¿De qué democracia estamos hablando? Ni siquiera se debe ir al concepto etimológico del demos pueblo y kratos poder, simplemente la democracia institucional. ¿De qué democracia institucional estamos hablando? ¿Quién confía en el Parlamento, en el Legislativo? ¿Quién confía en las grandes instituciones del Estado? Contraloría, Fiscalía, Sistema Judicial. ¿Quién confía? Bueno, sí hay sectores que los alaban por haber cumplido la gran tarea de la descorreización. Pero el país no se resume en la descorreización, pues. Cierto es que ha tenido hasta éxito esa descorreización. Cierto es que se han descubierto casos de corrupción que no se conocían. Todo eso es cierto. Pero finalmente el país no se va a medir históricamente por este acontecimiento, sino por los logros de un gobierno. Y en esa materia, los datos empíricos, las estadísticas, los estudios serios de las universidades, tesis de grados que existen, los estudios que han hecho académicos del exterior e instituciones, e insistiré en esto, como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el PNUD, están demostrando todo lo contrario de lo que se dice. Alguien está mintiendo. ¿Quién es ese alguien? Bueno, pues la ciudadanía tiene que sacar las conclusiones. Usted ha dicho hace un momento algo que sobre lo cual hemos venido conversando durante los últimos días. El engaño y la mentira ha sido casi una política pública en este gobierno en estos 4 años, y yo le mencionaba un hecho, que este gobierno también ha sido promotor de noticias falsas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto publicaciones, por ejemplo, del diario público El Telégrafo, sustentadas en mentiras, en falsedades, en las que han incluido incluso a personas que están muy vinculadas con este medio de comunicación en varias ocasiones? A propósito de eso, doctor Juan Paz Dimiño, ¿cuáles son los desafíos que tiene también la comunicación y el periodismo una vez que asuma el mandato Guillermo Lasso? Porque ahí van a tener que asumir nuevamente un rol, o se convierten en amplificadores de las bondades del gobierno, o también asumen, digamos, esa postura que tuvieron durante los 10 años anteriores, que era la de ser unos entes más críticos, ¿no? Bueno, el gobierno de Lenín Moreno, algo así como ha preparado la alfombra roja para entrar al teatro, ¿no? Entonces ahora ya viene la verdadera situación a partir del 24 de mayo de 2021, porque el trabajo previo, la antesala, ya ha sido montada y construida por el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cuál es el problema hacia futuro? De lo que se ve hasta aquí, Guillermo Lasso supo expresar
a todo un bloque de poder muy fuerte. Allí están altos empresarios, cámaras de la producción, están los medios de comunicación hegemónicos más importantes, están las derechas políticas, está una derecha latinoamericana que a su vez apoya este tipo de mandatos, este tipo de cambios, están las estrategias continentales del imperialismo frente a los gobiernos progresistas. Entonces son fuerzas poderosísimas que han llegado al poder. Esas fuerzas han logrado superar incluso sus diferencias internas, como podría pensarse entre comerciantes importadores, comerciantes exportadores, industriales, agricultores, exportadores, bancos y banqueros. Bueno, todo ello tiene una serie de contradicciones. Lograron superar para enfocarse en la toma del poder a través de la presidencia. Lo lograron. Ahora viene el problema hacia futuro. ¿Ese bloque se mantendrá coherente? Hasta aquí parece que sí. Es un fuerte bloque poderosísimo que ha llegado al poder y que ha derrotado al sector progresista y a los sectores de la vieja izquierda y a las diferentes izquierdas. Esto es absolutamente cierto. Entonces la pregunta más bien creo que hay que hacerse al revés. ¿Y qué va a hacer el sector progresista? ¿Qué van a hacer los sectores de la izquierda tradicional o de la nueva izquierda? ¿Qué va a hacer este amplio bloque que ha sido representado, entre otros, por la votación que tuvo Andrés Arauz y sin duda por la votación que también tuvo en la primera vuelta el candidato Yacu Pérez y que en la segunda se manifestó como voto nulo? Y en parte ese voto que se le atribuye a la socialdemocracia, bueno, ¿qué va a hacer todo este bloque? Va a poder cohesionarse, va a tener organicidad, va a lograr tener mecanismos de expresión, y eso es lo que me inquieta, porque no veo en el horizonte un partido político, una fuerza política unificada que logre representar a todos. Creo que hay que construir esa identidad, esa unidad, pero no encuentro todavía, no veo todavía en el horizonte cómo se puede hacer, porque UNES no es el gran partido abarcador, ¿no? Es un partido que se limitó al asunto electoral. Es una alianza coyuntural. Incluso un préstamo de partido. Entonces, a lo mejor toca comenzar a construir desde las bases. ¿Quiénes van a ser? ¿Cuáles son los líderes para esta otra posición? Porque la gente en general en América Latina, los sectores de centro izquierda, democráticos, progresistas, y fíjate cómo se califican las cosas en América Latina, ¿no? Se habla de progresistas, gente democrática, gente de izquierda, aquella que se identifica pues con los sectores populares, las clases medias, los trabajadores, los indígenas, no la que se identifica con el alto empresariado y los ricos. Es evidente la situación. Entonces, todos estos gobiernos que se han identificado con las capas ricas, con las élites económicas, naturalmente se atribuyen ser portadores de democracia, de libertad, de derechos, de la información plena, y lo que se ha visto en la experiencia histórica de América Latina es que eso precisamente no existe, que eso es lo que violentaron, y hay que construir entonces un tipo de democracia alternativa a la democracia desde los sectores populares, los trabajadores, y esto es, insisto en manifestarlo de esta manera, este es el desafío hacia futuro, porque lo que viene más o menos ya se puede intuir. La continuidad del modelo neoliberal va a reproducir el esquema que vivió el Ecuador en los años 80-90, con mayor modernidad posiblemente, pero no veo yo por dónde, por ejemplo, el próximo gobierno vaya a alentar un reforzamiento del sistema tributario directo y subir impuesto a la renta y subir impuestos a las herencias y a los patrimonios, como están pensando los propios Estados Unidos con el presidente Joe Biden, que ha dado un giro a la economía, ya que ha revivido los viejos principios, que ahora se ven nuevos siempre, del New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, si hasta los Estados Unidos están cambiando, acá tenemos una burguesía con mentalidad atrasada y conservadora que no es capaz de pensar en estas cosas. Entonces, frente a ello, ¿qué van a hacer los sectores progresistas, democráticos, de izquierda, de nueva izquierda, de vieja izquierda, para lograr crear un frente que sea la contraparte que impida la profundización del modelo neoliberal y empresarial que hoy se siente absolutamente reforzado, con prepotencia, autoridad y con privilegio? Ahí la pregunta será si estas tres bancadas, tanto la de UNES, que como usted bien decía era una alianza coyuntural que llegó con un partido prestado,
que es Centro Democrático, digamos, y al futuro tiene ese reto que coincidimos también en aquello, que es construir una verdadera organización política. Pachacutic y la ID van en la defensa van en la defensa de los principios de la tendencia, o van en la defensa de, como parecería en algunos casos, de intereses muy personales y otros corporativos, pero eso ya se verá, sobre todo a partir de la sesión de este viernes 14 de mayo. Para cerrar, doctor, porque se nos va terminando el tiempo, siempre es muy rico conversar con usted sobre estos temas. Mucho se ha hablado sobre que Lenín Moreno fue el presidente de la transición de la dictadura perversa, autocrática, sangrienta del correísmo hacia la democracia, ¿no? ¿Me recuerda usted cuáles dictaduras ha vivido el país y si la del correísmo se puede denominar o no una dictadura? Bueno, en el ámbito latinoamericano, de los estudiosos y todo eso, más bien este ciclo es considerado parte del ciclo progresista de los países latinoamericanos, a los que también las derechas políticas y económicas juzgan como dictaduras. Nunca ven ellos que sus gobiernos, que su intromisión en el Estado, que su poder en el Estado también es dictatorial. Bueno, esto será una larga discusión, pero en esencia lo que no se podrá negar es que durante aquellos 10 años del correísmo se lograron condiciones de progreso, bienestar social, superación de esa polarización entre ricos y pobres, mejoramiento de los servicios públicos, etcétera. La propia figura de Lenín Moreno es prácticamente obra de Rafael Correa. Entonces, hasta en ello no ha habido una especie de personalidad propia, sino una personalidad forjada como herencia de lo que había sido el correísmo. Ahora, si es que la sociedad ecuatoriana sigue embaucada en la lucha contra el correísmo, simplemente no ha entendido nada. La lucha no es contra el correísmo, ni es con Correa ni los correístas. La lucha es por una sociedad mejor, una sociedad del bienestar, en el que se imponga el interés nacional, el interés del Estado a los sectores privados privilegiados, a quienes hay que cobrar fuertes impuestos, no hay que cederles en flexibilización laboral, hay que reforzar la seguridad social pública y universal como ordena la Constitución, de tal manera que todo aquello que implique privatización de la seguridad social ya de hecho está violando la Constitución. Entonces hay que cambiar el esquema para fortalecer esta seguridad, hay que fortalecer el planteamiento de redistribución de la riqueza, la planificación hacia futuro, etcétera. Pero estos son principios que solo se lograrán naturalmente con gobiernos que sean capaces de llevarlo adelante. Mientras hay gobiernos conservadores y neoliberales, esos principios siempre están en jaque bajo el supuesto de que se está defendiendo una democracia frente a lo que estos sectores de privilegio consideran que era dictadura antes o en otros tiempos. Igual se decía de Jaime Roldós, ¿ah? Igual se decía de Jaime Roldós. Se decía lo mismo de Osvaldo Hurtado. Además, Osvaldo Hurtado en la época era considerado un comunista, pero completo. E igual se decía comunista al gobierno de Rodrigo Borja. ¿Por qué? Porque no están los sectores privilegiados en el manejo absoluto del poder. Pero nunca eran dictaduras ni Febres Cordero, ni Sisto Durán Ballén, ni Yamil Maguad, ni Gustavo Noboa, ni Lucio Gutiérrez. No, estos eran gobiernos democráticos. Para concluir, allí está el informe de la Defensoría del Pueblo sobre lo que pasó en el año 2019, octubre. Incluso casos de lesa humanidad, de genocidio, que los insinúa y que habría que investigarse. Pero como ese informe también ha sido devaluado, hay que recordar a la ciudadanía que hay 2 informes adicionales. El de Michelle Bachelet, de las Naciones Unidas de noviembre de 2019, que dice lo mismo, se violentaron derechos humanos, y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice lo mismo en enero del 2020. O sea, aquí se violentaron derechos humanos. Bueno, si esos informes, tanto nacional como internacional, lo dicen, algo habrá pasado. ¿De qué democracia estamos hablando? Doctor Juan Paz Diviño, le queremos agradecer muchísimo por haber atendido la invitación a este diálogo. Como siempre, es un privilegio poder conversar con usted. Ahí nos quedan algunas perlas de parte del doctor Juan Paz Diviño para analizarlas, sobre las cuales creo que tenemos que reflexionar profundamente, ¿no? Han sido 4 años en los que el país prácticamente ha caído en un letargo. No hemos avanzado absolutamente nada, más bien ha sido 4 años de retroceso, de estancamiento, y ojalá asuman, como bien decía el doctor Juan Paz Diviño,
las bancadas legislativas que representan al progresismo, los desafíos que nos plantea este nuevo Ecuador, un Ecuador que además, a partir de, por ejemplo, la crisis económica y esta crisis sanitaria que nos ha propuesto la pandemia, es un Ecuador distinto, donde hay aspiraciones también que son distintas, y donde tenemos unos jóvenes que obviamente piensan diferente a quienes éramos todavía jóvenes a inicios de este nuevo siglo o durante la transición, ¿no? de 2006 a 2007 y el inicio del periodo progresista en Ecuador. Muchísimas gracias, doctor, un placer como siempre, y estaremos conversando más adelante también sobre lo que será la transición después del 24 de mayo. Muchas gracias, un saludo a la radio, gracias por esta entrevista, un saludo a todos los oyentes y las personas que nos han visto directamente.